Muy buenas noches. La noticia del día la dio el general Óscar Naranjo, ministro para el posconflicto y uno de los negociadores plenipotenciarios con las FARC, al aclarar que la orden del presidente Santos para empezar a negociar el cese bilateral al fuego no implica que la fuerza pública suspenda de inmediato sus operaciones, incluidos los bombardeos. En el mismo sentido se pronunció el ministro de la Defensa. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. No habrá una paz armada en Colombia. Gobierno advierte que no hay orden de suspender los bombardeos a la guerrilla, mientras se avanza en la búsqueda del cese bilateral al fuego. Asesinan a padre de ex vicealcaldesa de Medellín. Presidente Santos asegura que con Hidrosogamoso se descarta racionamiento de energía en el país. Gobierno lanza campaña de ahorro de agua. Personería pide intervención a una EPS. Reconocen nuevas víctimas de Interbolsa. Putin y Maduro abordan caída del petróleo, mientras crece tensión por ausencia del mandatario en Venezuela. 2 muertos deja operación antiterrorista en Bélgica. Con 2 goles del Niño Torres, el Atlético elimina al Real Madrid de la Copa del Rey. Millonarios presenta 6 refuerzos. Anuncia contratación de 2 delanteros. Las sorpresas que dejó la revelación de los nominados a los premios Oscar hoy en Los Ángeles y el nuevo video de Maroon 5 al final de la emisión en un flash. En un evidente cambio respecto a las comunicaciones sobre el proceso de paz, el general Óscar Naranjo dio una rueda de prensa esta mañana. En ella explicó en qué consiste la orden presidencial para empezar a negociar el cese bilateral del fuego. Esto es lo más destacado de sus declaraciones. Tras el anuncio del presidente Juan Manuel Santos para que se inicie la discusión de un cese bilateral de fuego, el general Naranjo explicó que el propósito es firmar la paz, habiendo logrado para entonces el no uso de las armas. La certeza, lo queremos reafirmar categóricamente, es que no habrá una paz armada en Colombia. Sin embargo, dijo que para llegar a este punto, que es el cese bilateral definitivo, es necesario iniciar un proceso para desescalar el conflicto. El gobierno ha sido enfático, ha sido claro, ha manifestado su interés para que se vayan tomando decisiones que le quiten fuerza a la capacidad de generar violencia en Colombia. Aunque la subcomisión técnica para la dejación de armas será la que eleve estas propuestas en La Habana, Naranjo anunció desde ya cuáles tienen prioridad para ir en esa dirección. Medidas como la descontaminación de campos minados, medidas como la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto, por razón del conflicto, de combatientes en ese conflicto, medidas que tienen que ver con la proscripción en Colombia para que ningún niño participe de la guerra y sea reclutado para la guerra. Para llegar a este punto, el cese bilateral anunció que los puntos de la agenda que faltan por ser debatidos se discutirán de manera simultánea. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, pidió rodear al presidente Juan Manuel Santos en su intención de alcanzar la paz, tras señalar que el cese al fuego bilateral debe darse después de la firma de un acuerdo de paz con las FARC. El ministro de Defensa demandó de los colombianos rodear al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sin dilación alguna en el proceso de paz. Quiero reiterar que es necesario rodear al presidente de la República en estos esfuerzos de paz. Nadie más que las Fuerzas Armadas rodea y cumple sus órdenes. Y en ese sentido, las Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo la orden presidencial y el deber constitucional. El ministro fue enfático en señalar que las fuerzas militares no cesarán sus acciones para acabar con los grupos armados ilegales. Que es perseguir a la criminalidad de la extorsión, del narcotráfico, de la minería criminal, del contrabando, del hurto, del crimen organizado en general, sin descanso. El alto funcionario presidió un consejo comunitario en Pasto donde se anunció que grupos armados ilegales se apoderarían de las zonas que hoy controlan las FARC en caso de firmarse los acuerdos. Bueno, y más tratando de entender lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos y sobre todo las implicaciones de estos. Por eso hablamos con los voceros de los partidos de la llamada Unidad Nacional, encabezados por los senadores Hernán Andrade, Armando Benedetti y Vivian Morales. El senador Armando Benedetti del partido de la U aseguró que el cese bilateral se dará solo cuando se llegue a un acuerdo final con las FARC. El cese al fuego bilateral no existe aún.
Lo que hizo el presidente fue dar unas instrucciones para que se llegue a un acuerdo. Los militares ahora tienen que cumplir la Constitución, que es defender a los colombianos. La senadora liberal Vivian Morales habló de la posibilidad de que hayan unas zonas de concentración para las FARC. Obviamente tiene que haber unas zonas de ubicación de los guerrilleros que han entrado en este cese, porque si no, ¿cómo se podría verificar? Para el senador conservador Hernán Andrade, el ELN podría sumarse incluso a lo ya pactado con las FARC. Muy optimista la posibilidad de fusionar las dos mesas de trabajo. Y ojo, con un moderado optimismo de que los temas puedan terminar y sí se puedan refrendar en octubre. Los tres coincidieron en que mientras tanto las fuerzas militares continúan su ofensiva. Y las víctimas del conflicto también se pronunciaron sobre el inicio de una negociación del cese bilateral al fuego. Mauricio Beltrán, de CMI, está con el general en retiro Luis Mendieta. Mauricio, muy buenas noches. ¿Y qué fue lo que dijo el general en retiro que fue víctima del secuestro? Muy buenas noches. Se continúan conociendo reacciones frente a las declaraciones del Gobierno Nacional frente a una etapa exploratoria para negociar un cese bilateral al fuego. Nos acompaña el general Luis Mendieta, quien fue víctima de la guerrilla de las FARC. General, buenas noches. ¿Y cuál es ese pronunciamiento que tienen ustedes como víctimas frente a este anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas? Sí, muy buenas noches. Como bien lo manifestó el señor presidente de la República, es una fase exploratoria. Nosotros, en representación de las víctimas, seguiremos insistiendo en que las FARC continúen con el cese unilateral al fuego y que este cese bilateral se dé al final del proceso. ¿Por qué? Porque después de la entrega de armas pensamos que puede haber esas garantías de no repetición, porque mientras eso no ocurra es posible que se vuelvan a presentar secuestros, desaparición y toda clase de hechos terroristas. General, también es importante lo que ustedes han dicho frente a que sean tenidas en cuenta las víctimas en todo este proceso. Sí, por supuesto, porque no podemos estar en el medio. Se supone que estamos ahí, pero al fin y al cabo no hemos sido tenidos en cuenta en otros aspectos. Y aparte de eso, también clarificar qué clase de víctimas, porque en este proceso y lo que fue el viaje a Cuba, pues han ido víctimas de una cantidad de hechos victimizantes, por supuesto, de 50 años, pero vemos que lo que menos hubo fue precisamente víctimas de las FARC, y es donde nosotros insistimos en que se deben de tener en cuenta la mayor cantidad de víctimas de las FARC para que estén en este centro de proceso, para que se entre a velar por sus derechos que insistentemente lo estamos exigiendo por los medios de comunicación. ¿Se debe humanizar el conflicto? Ojalá se llegue a la humanización, pero ¿cuál será esa humanización para la FARC? Porque vemos que en ellos durante todos estos 50 años pues no ha habido el más gesto, precisamente el mínimo gesto de humanización del conflicto. General, muchas gracias. En los próximos días, las 60 víctimas que estuvieron presentes en La Habana, Cuba, se reunirán nuevamente para tratar de llegar a algunas de las conclusiones. Eso es todo por ahora desde el norte de Bogotá. Continúen ustedes en estudio. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Mauricio, muy buenas noches, y pues vamos entonces de inmediato a las redes sociales para conocer la opinión que tienen los colombianos sobre este tema, que es claramente una de las noticias del día. Alejandra, muy buenas noches. ¿Qué dijeron los colombianos? Buenas noches, Claudia y Santiago. A raíz del debate entre quienes aseguran que el cese bilateral del fuego con la guerrilla debe ser tras la firma del acuerdo de paz y quienes le apuestan a un cese bilateral como parte de una negociación para alcanzar un acuerdo, le preguntamos a los seguidores de nuestras redes sociales qué opinan ellos, si este debe ser antes o después del acuerdo con las FARC. Y aquí les mostramos algunas de las opiniones. @Sanpilar dice, después de que entreguen las armas y estén pagando condena por sus crímenes, antes no. @Rincón 1963, ni antes ni después. El Estado tiene el poder y las armas y siempre debe defender el territorio colombiano. @Federmansto dice, ni antes ni después durante el momento de la firma para que no se aprovechen las fuerzas al margen de la ley, sí el proceso. @Freicelso dice, después, porque así se ratifica la intención de hacer la paz. Antes, el riesgo es peligroso para el país. Y @JA Mature dice, se debe dar después de la firma de un acuerdo serio y respetable. Hernán Penagos, representante de la Cámara por el partido de la U, asegura que la mejor garantía para las fuerzas militares y de policías es que quienes concertarán con las FARC el cese bilateral y definitivo del fuego serán precisamente los mismos militares y policías quienes harán parte de una subcomisión de alto nivel que seguramente incluirá un mecanismo de verificación para el cese de hostilidades cuando procedan a ser
la respectiva negociación. A ustedes los invitamos a participar de nuestro tema del día en nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, y en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como cmi.com.co. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Las autoridades en Antioquia rechazaron el asesinato de Miguel Ángel Restrepo, padre de la precandidata a la alcaldía de Medellín, Claudia Restrepo, que fue registrado en la población de Don Matías. Don Matías es un municipio del norte de Antioquia ubicado a 2 horas de Medellín. Allí murió Miguel Ángel Restrepo al resistirse a las pretensiones de 2 ladrones. Es un dolor y es una vergüenza para nosotros, pues como sociedad antioqueña, que a un señor por robarle le asesinen. En todos los sentidos nos da dolor. En primer lugar, por supuesto, con ella, con su familia, lo que significa para todas y cada una de las personas por culpa de esta violencia, por esta barbarie, porque no tiene otra explicación. ¿Cuántas familias con dolor? Miguel Ángel Restrepo es el padre de Claudia Restrepo, ex vicealcaldesa de Educación de Medellín y hoy aspirante a reemplazar a Aníbal Gaviria. Claudia Restrepo ha sido reconocida sobre todo por su gestión al frente de los hechos desencadenados tras el derrumbe de la Torre 6 del edificio Space, que le mereció, entre otros, una alta valoración por su eficiencia gerencial en el manejo de esa crisis. Acompañó a Aníbal Gaviria hasta octubre del año pasado y hoy quiere ser alcaldesa apoyada en un movimiento ciudadano. El presidente Juan Manuel Santos inauguró la hidroeléctrica Sogamoso, ubicada en zona rural del municipio de Betulia, en Santander. El jefe de Estado aseguró que la entrada en operación de esta central aleja al país de un riesgo de racionamiento de energía ante la llegada del fenómeno del Niño. Un parte de tranquilidad en el abastecimiento de energía eléctrica para el país dio este jueves el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la inauguración de la central hidroeléctrica de Sogamoso en Betulia. Esta obra nos da una inmensa tranquilidad a los colombianos en materia de nuestra capacidad para cubrir la creciente demanda por energía. No obstante, insistió en que lo anterior no significa que no haya conciencia por parte de los consumidores. Hagamos esfuerzos para ahorrar energía, para ahorrar agua, porque este fenómeno nos obliga. Durante su intervención, el presidente Santos rescató la confianza que logra el país con Hidrosogamoso. Hoy están en un nivel suficiente para que tengamos los colombianos la tranquilidad de que a pesar de fenómenos como el del Niño, no vamos a tener ningún problema en suministrar. Agregó que con esta obra Isagen queda posicionada como la segunda generadora de electricidad en Colombia. Y eso deja de nuevo abierta la puerta para la venta de Isagen, si es que el gobierno decide finalmente hacer esa venta. En el departamento de La Guajira, las autoridades lanzaron una alerta por el aumento de casos de personas contagiadas con el virus del chikungunya y por la intensa sequía que enfrenta esa zona del país. La pérdida de más de 8.000 cabezas de ganado y cientos de hectáreas destruidas el año anterior por las fuertes sequías generadas por el fenómeno del Niño llevó al municipio de Riohacha a declarar alerta roja, por lo que el Comité de Prevención de Riesgos implementaron plan de contingencia. Hay todo un plan de acción que contempla diversos tipos de intervenciones. Primero, poderle llevar agua a las comunidades donde esté haciendo falta. Se arrancarán 15 proyectos productivos para evitar crisis en temas de salud y por sequías. Tomamos la determinación con el Consejo, después de deliberar aquí todas las informaciones que se tenían por cada una de las instituciones, de ampliar por 6 meses más la calamidad pública. Por su parte, Corpo Guajira estableció restricciones en el riego del cultivo de arroz en el sur del departamento de La Guajira e informó que las fuentes hídricas del departamento han bajado en un 70%. Los ministros de Ambiente Gabriel Vallejo y de Agricultura Aurelio Iragorri lanzaron una campaña para invitar a los colombianos a ahorrar agua. Sin embargo, descartaron cualquier tipo de emergencia por causa de la sequía. La campaña Dale un descanso al agua busca incentivar el hábito del ahorro de este recurso. El gobierno dio un parte de tranquilidad al sector agropecuario y al país frente a los efectos del fenómeno del Niño. Hasta ahora no hay ninguna emergencia declarada por ninguno de los sectores. Estamos preparados en términos reales para este fenómeno del Niño, pero también hay un nivel de responsabilidad adicional en términos de cada uno de los colombianos, en términos de las empresas. Con la campaña de ahorro del agua, el gobierno espera que el país esté lejos de sufrir problemas de desabastecimiento. Posible desabastecimiento de agua no es un hecho real, no es un hecho concreto. Sin embargo, también importante mencionar,
Hoy tenemos algunos lugares donde había dificultades de agua. El IDEAM, por su parte, recordó que las regiones más vulnerables son la Caribe y Andina y algunos departamentos de la Orinoquía. El personero de Bogotá, Ricardo Cañón, pidió a la Superintendencia de Salud la intervención de la EPS Golden Group tras constatar varias irregularidades en la atención de los 15.000 afiliados de esa entidad. La personería analizó 10 casos de pacientes de Golden Group que necesitaban servicios médicos y no encontraban respuesta en la EPS. Solamente conseguimos una cita médica para médico general. El resto de los casos no recibieron la atención debida. Y se trataba de niños, se trataba de pacientes crónicos. Señaló que esta entidad estaría engañando a sus usuarios, pues dice tener convenios de atención médica cuando no los tiene. Pareciera, como dicen los mismos usuarios, que se trata de una EPS de papel. Por eso pidió a la Supersalud que intervenga de manera inmediata esta EPS. Esta EPS atiende a más de 15.000 usuarios en Bogotá. El Servicio Público de Empleo lanzó una convocatoria con una oferta de 30.000 vacantes laborales. El sector que más está demandando personal es el académico, especialmente docentes para colegios y para universidades. El otro sector que requiere nuevos trabajadores es el financiero, con el perfil de analistas financieros y contables. Pues para saber más detalles de cómo puede la gente acceder a estas vacantes, estamos en comunicación con Luis Ernesto Gómez, director del Servicio Nacional de Empleo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Claudia, un gusto estar acá. Señor Gómez, entonces la gente interesada tiene que ir a hacer unas filas, tiene que mandar un formulario por internet, ¿cómo hace? Bueno, la idea es que la gente no tenga que hacer largas filas como en las convocatorias cuando uno lleva la hoja de vida a una empresa, sino que se inscriba en el servicio de empleo, oficinas que tenemos en el país, ya 302 oficinas, y una vez su hoja de vida quede inscrita en la plataforma puede ser considerado en cualquier proceso de selección. Es decir, si ustedes ya se inscribieron en el servicio de empleo en el mes de octubre o en el mes de agosto y el perfil aplica, dentro de estas vacantes que inician en la temporada de enero, ya pueden sus hojas de vida ser consideradas y ser remitidas a las empresas. Pero si hay alguien que se está enterando hoy de que existe el Servicio Nacional de Empleo y mete la hoja de vida ya mismo, ¿también va a ser considerado o no? Claro que sí, por supuesto. La idea es que quienes tengan el perfil, quienes tengan los requisitos de la empresa van a ser considerados y la manera más fácil es ingresando a www.serviciodeempleo.gov.co. Allí buscar un centro de empleo o inscribirse virtualmente. Para que los asesoremos ojalá en los centros de empleo es lo ideal, especialmente para estas épocas en las cuales no hay tantas vacantes como si las habían en el mes de noviembre, pues es mucho mejor dejarse asesorar personalmente. Bueno, veo que se necesitan profesores, jóvenes sin experiencia y empleos de todo tipo para el sector exportador. Denos más detalles de qué tipo de trabajos son para estas personas. Bueno, los colegios, las universidades y los centros de formación empezaron a buscar personal docente y personal administrativo desde finales del 2014 y hoy se encuentran alrededor de unas 3.500 vacantes para el sector educativo entre profesores. Para esto se requieren en gran mayoría de los casos un título de especialización o de maestría. También para instructores del SENA, el SENA ha abierto una convocatoria para sus instructores. Y para personal administrativo y de ventas que inicia la temporada escolar. En el sector de exportador observamos que hay una tendencia importante en confecciones, en industria textil, en caficultura y en floricultura. Seguramente por la devaluación del peso estos sectores están siendo más competitivos y hoy están empezando a buscar personal para vincular en áreas administrativos y también en procesos de recolección o de confección. Y por último, muy brevemente, ayer el presidente dijo que a pesar de que se han creado 4 millones de empleos en su gobierno, hay 2 millones de colombianos sin empleo. Cuando uno dice hay 30.000 empleos, pues por supuesto es muy poquito frente a la gran necesidad. ¿Cuáles son las perspectivas entonces? Así es, Claudia, 30.000 empleos, 30.000 vacantes iniciando enero definitivamente es un número pequeño cuando se considera que son más de 2 millones los desempleados. Pero la expectativa es que el desempleo siga bajando como viene haciéndolo en los últimos 4 años. Las expectativas es que a pesar de la caída del precio del petróleo y de ciertos factores internacionales adversos, la demanda laboral, es decir, la generación de empleo, siga en un buen ritmo porque, como les decía, el sector y la industria que se está beneficiando de los tratados de libre comercio y de la devaluación del peso, hoy está buscando personal, es decir, hay una reorientación de dónde se están generando las plazas de trabajo, sí, pero tenemos expectativas positivas. Es Luis Ernesto Gómez, director del Servicio Nacional de Empleo. Buenas noches y gracias, ojalá haya más empleos cada vez. Muchas gracias y una feliz noche.
Un juez reconoció formalmente nuevas víctimas de la comisionista de bolsa Interbolsa. Se trata de 11 empresas, sociedades, personas naturales y jurídicas. Las 11 víctimas reconocidas por el Juzgado 33 de Conocimiento son el Banco BBVA, que invirtió 20.000 millones de pesos, Alianza Fiduciaria, que invirtió 70.000 millones de pesos, Protección, que invirtió 53.000 millones de pesos. Además, Interbolsa en liquidación, la Fundación Universidad Monserrate, Fundación Asociación Social y Familiar, Inversiones Correa SAS, Fiduciaria Fiducor, Fondo de Pensiones Multipensiones y la Sociedad Carlos Nieto. Todas estas personas que se presentaron en la audiencia del 16 de septiembre de una u otra manera, en uno u otro momento, en uno u otro escenario, resultaron perjudicados. Sin embargo, el despacho no reconoció como víctimas a la Universidad Santo Tomás de Tunja y Bucaramanga y el convenio de la Orden de los Frailes de Cristo Rey, argumentando que su inversión fue del Fondo Premium y no en Interbolsa. La decisión fue apelada y quedó en manos del tribunal. Esperamos obviamente un fallo positivo y de no ser, positiva la razón, se intentará por otra vía legal, que sería la acción de tutela. Se calcula que las víctimas que fueron reconocidas hoy perdieron cerca de 300.000 millones de pesos por culpa del descalabro de Interbolsa. La presidenta de ProColombia, María Claudia Lacutir, anunció la implementación de un proyecto para incluir nuevas empresas dentro del comercio exportador del país. Con la reorganización de la nueva ProColombia se puso en marcha el primer proyecto para ampliar el número de empresas en calidad de exportadoras del país. Las primeras favorecidas serán las pequeñas y medianas empresas que participarán en el plan piloto que dará las herramientas y los mecanismos necesarios para la internacionalización. Las MIPYMES son las que están impulsando el desarrollo económico del país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En América Latina generan el 30% del PIB de la región, las MIPYMES. Cuando uno mira y piensa en las MIPYMES, normalmente las personas piensan que es que no tienen resultados, y lo que vemos es que no solamente tienen resultados, sino son las que generan el mayor número de empleo. Para la funcionaria, el objetivo es ampliar la base de las empresas exportadoras, ya que aún se mantiene un limitante en este frente. Colombia cuenta con 19.318 empresas en el sector manufacturero y agroindustrial. De esas, 3.170 están exportando constantemente en los últimos años y otras 3.500 exportan de manera esporádica. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra base de la internacionalización constante es del 0.4%. Desde hoy se abre la convocatoria hasta el 30 de enero para que las empresas se inscriban en el programa. El dólar retrocedió 39 pesos en la jornada y vuelve a cotizarse por debajo de los 2.400 pesos. Carlos, pensábamos que iba a llegar a los 2.500, pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó con la divisa hoy? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, según expertos, este es un activo que todos los días o puede subir o puede bajar. No hay una razón puntual que haya influido hoy en el descenso de la tasa de cambio en Colombia. Dicen algunos analistas que si el petróleo toca los $40, que es la perspectiva en los próximos días, el dólar muy seguramente va a tocar los 2.500 pesos, pero los expertos no ven un dólar en el corto plazo a 2.600, 2.700 pesos. El dólar ya subió lo que tenía que subir desde los niveles de 1.850. Miremos el cierre hoy de la TRM, que regirá mañana, 2.398 pesos con 91 centavos, más de 39 pesos. Un euro cuesta en Colombia 2.779 pesos, viene de 3.000 pesos hace un mes cuando se cotizó el euro en esa cifra y viene retrocediendo 1,15 dólares. Pasemos al café. En Estados Unidos, $1.76 la libra. Mañana se le comprará a los caficultores en Colombia en promedio la carga en 822.000 pesos. Azúcar en el mercado internacional sube 15,35 centavos de dólar. Barril de petróleo WTI desciende más de $2 en la jornada de hoy, después de ayer haber subido más del 5%, 46,25 al cierre. Ecopetrol en el día de hoy cayendo más de 40 pesos, 1.850 pesos al cierre esta acción. Y acción más valorizada hoy en el mercado accionario colombiano, Pacific Rubiales, que sube 5,67%, se recupera después de la fuerte caída de ayer, y Canacol Energy cae 5,42%. Mañana un dato muy importante se conocerá y es el dato de inflación en Estados Unidos. Si este dato sale estable, no habrá subida en el corto plazo tampoco del dólar, ni en Colombia ni en el mundo entero. Santiago. Muchas gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y al regreso les contamos qué sucedió en el mundo de la información internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, terminó hoy su gira internacional en Moscú, Rusia. El mandatario calificó de manera positiva la gira, que tenía como objetivo obtener financiación para la nación y enfrentar así el desplome del precio del petróleo a nivel internacional. Maduro terminó esta gira reuniéndose con el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos hablaron de cómo combatir la caída de los precios del petróleo, pero sin llegar a ningún pacto concreto. Обсуждаем вопросы мировой энергетики. Хотел бы отметить, что Венесуэла, безусловно, является
не просто нашим другом, а очень близким партнером, одним из ведущих партнеров Латинской Америки. Ambos países reafirmaron así sus lazos en un momento muy complicado para sus economías, que ven cómo el abaratamiento de los precios del crudo está afectando seriamente su comercio. Pedirle ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo al pueblo ruso y toda nuestra confianza en su capacidad de trabajo. Maduro debería haber llegado hoy a Venezuela para dar su informe de gestión. Sin embargo, esto se tuvo que aplazar hasta la próxima semana y fue el vicepresidente Jorge Arreaza el que entregó al Parlamento el informe. El presidente incumple así con una fecha establecida por la Constitución, algo que ha defendido el oficialismo basándose en la importancia de la reunión con Putin y desmintiendo fracturas en el gobierno. Todo esto está marcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dándole estricto cumplimiento. Andan ya algunos desaforados por allí, imaginando y diciendo cosas, siempre la realidad se impone. Mientras tanto, en las calles del país continúan las grandes colas en los supermercados y entre los ciudadanos hay opiniones encontradas por la decisión de algunas tiendas de establecer un pico y placa para poder entrar a comprar en base al número de la cédula. Obviamente no puedo venir cuando me corresponda. Yo tengo obligaciones y no puedo limitar mis obligaciones por buscar comida. Me parece excelente porque así la gente no se aprovecha de venir de hasta 10 personas a comprar para después revender. Además de esta situación, Venezuela se encuentra en recesión desde junio con una inflación de más del 60% y a falta de un mes para que se cumpla un año del encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Otro paso dio hoy Estados Unidos en el camino de restablecer sus relaciones con Cuba. Levantó parte de las restricciones para el turismo y el comercio con la isla. Son prohibiciones que llevaban décadas y que terminarán a partir de la medianoche de hoy. El Departamento de Comercio y el Tesoro de Estados Unidos son los encargados de levantar estas históricas prohibiciones. En lo que se refiere a los viajes, a partir de este viernes será posible volar desde Estados Unidos hacia Cuba sin necesidad de permiso siempre y cuando sea por motivos familiares, de trabajo, entre otros, cumpliendo una serie de requisitos. Desde ahora los estadounidenses no tendrán límite de gasto en la isla y podrán usar tarjetas de débito y crédito. Las aerolíneas y agencias de viaje podrán volar a Cuba sin licencia y se permite traer bienes por valor de $400 por persona con un máximo de 100 para tabaco y alcohol. En materia de comercio se permiten ahora enviar remesas a Cuba por valor de $2.000 máximo cada trimestre, una cifra muy superior a los 500 que se pueden enviar hoy en día. Además, las empresas estadounidenses podrán exportar sin licencia artículos como computadores, televisores o teléfonos celulares. Se da luz verde también a la venta de seguros a personas que vivan en la isla, así como la apertura de cuentas bancarias en Cuba, la inversión en pequeñas empresas y el envío de material de construcción. Las autoridades en Bélgica abatieron al menos a 2 presuntos yihadistas durante una operación antiterrorista en la localidad de Verbier. De acuerdo con las autoridades, los hombres, al parecer procedentes de Siria, pretendían perpetrar ataques terroristas a gran escala en todo Bélgica. Un tercer sospechoso herido fue arrestado durante esta operación policial. Se ha determinado que ninguno de ellos tenía relación con la ola de atentados que sacudió a París la semana pasada. Las acciones principales se extendieron a varias ciudades, entre ellas Bruselas, la capital. Las autoridades han elevado el nivel de alerta nacional al máximo. Francia despidió hoy a Wolinski y a Tignouz, 2 de los caricaturistas del semanario Charlie Hebdo, asesinados la semana pasada por los terroristas. Esto en medio de homenajes. Cientos de franceses despidieron a quienes eran considerados genios de la caricatura francesa. Los aplausos reemplazaron a las lágrimas en la sentida despedida que amigos, familiares y admiradores le dieron al caricaturista de 58 años Bernard Berlac, más conocido como Tignouz, uno de los 8 periodistas franceses asesinado el miércoles 7 de enero en el atentado contra Charlie Hebdo, el semanario para el que trabajaba. El homenaje fue realizado en el ayuntamiento de la localidad de Montaut, a las afueras de París, y posteriormente sus restos fueron enterrados en el cementerio Père Lachaise de la capital francesa. Hoy mismo fue cremado el cuerpo del dibujante Georges Wolinski. El caricaturista de 80 años era originario de Túnez y era el más veterano de Charlie Hebdo. Là, je commence à comprendre qu'il est mort. Mais comme je l'ai déjà dit et je me répète, ils ont tué un homme, mais pas ses idées. Donc voilà. On est là et on défendra encore et toujours les idées de Charlie Hebdo. De la misma forma, en el cementerio de Montparnasse fue sepultada la psicoanalista del periódico Elsa Khayat. Elsa, voilà, c'était une fille extraordinaire. Tous ceux qui l'ont approchée ont tombé en séduction immédiate tellement elle était
l'intelligence, l'humanité, l'humour et l'audace. Quelqu'un de génial. Durante la jornada, en medio de un homenaje privado en la localidad de Châlons-en-Champagne, fue despedido el caricaturista Jean Cabou. Mientras que el cuerpo de Stéphane Charbonnier, el director del semanario, será enterrado mañana en su natal Pontoise. Y el presidente de Francia, François Hollande, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto en momentos en que el país sigue en máxima alerta y tensión tras los atentados de la semana pasada. Hollande aseguró que los musulmanes son las principales víctimas del fundamentalismo. Con motivo del Foro Internacional Reinvenciones del Mundo en el Instituto Árabe de París, y que también rindió homenaje a las víctimas del semanario Charlie Hebdo con la frase "Todos somos Charlie", el presidente François Hollande destacó que la lucha actual no solo de Francia sino del mundo es contra el terrorismo y no contra alguna religión. L'islam est compatible avec la démocratie, que nous devons refuser les amalgames et les confusions. Et d'abord en France, les Français de confession musulmane ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que tous les citoyens. Y criticó que extremistas como los abatidos la semana pasada tras los atentados en Charlie Hebdo y un supermercado judío sean comparados con los musulmanes. L'islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions, de toutes les influences, de toutes les misères, de toutes les inégalités, de tous les conflits non réglés depuis trop longtemps. Et ce sont les musulmans qui sont les premières victimes du fanatisme, du fondamentalisme et de l'intolérance. Este foro reúne a 22 países árabes en torno a 6 temas: el emprendimiento, la educación, la energía, las ciudades, la voz de las mujeres y la cultura. Durante su viaje de Sri Lanka hacia Filipinas, el Papa Francisco condenó una vez más los atentados perpetrados la semana anterior en Francia contra el semanario Charlie Hebdo. Sin embargo, advirtió que la libertad de prensa tiene límites y que no se debe ofender a las religiones. El Papa Francisco defendió una vez más el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo, pero aclaró que esta tiene un límite. Es vero que no si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri. Questi provocano e può accadere quello che accaderebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? C'è un limite. Ogni religione ha dignità. Ogni religione che rispetta la vita. Por último, habló sobre la indiscutible responsabilidad del hombre en el cambio climático y se mostró optimista en que en la próxima conferencia de París, que se celebrará desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre, se adopte una postura valiente para proteger la naturaleza. El Madrid no pudo con el Atlético y quedó eliminado de la Copa del Rey. Ya volvemos. Nuestra señorita Colombia, Paulina Vega, celebra su cumpleaños en plena carrera por la corona de Miss Universo en Estados Unidos. Y además les contaré por qué las latinas somos las más atrevidas al comprar ropa interior. Después de comerciales, nos vemos en un flash. Muy bien, vamos ahora con lo último en tecnología y la Red Mundial de Información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI. UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. Terminado el 2014, vimos cómo las aplicaciones para compartir audio siguen en aumento. Y parece que la tendencia se está confirmando con un nuevo aplicativo que quiere competir con HeyHey, que recordemos es una aplicación que se puede usar para compartir audio con sus amigos, como si de un Twitter de voz se tratara.
Conozca Abound, disponible por ahora para dispositivos con sistema operativo iOS y desde ya usted la puede descargar gratuitamente desde su respectiva tienda virtual App Store. Antes de ingresar a los servicios de Abound, conecte sus cuentas de Twitter, Facebook o registrando un correo electrónico. Luego lo recibe una línea de tiempo en la que puede escuchar lo que los usuarios de este tipo de red social comparten. Para crear sus propias notas de voz, toque el icono en forma de onda radial que lo dirige a una nueva pantalla. Allí pulse el micrófono y grabe su clip de audio. Tiene 11 segundos con la opción de complementarlo con diferentes sonidos como festividades, películas, efectos, caricaturas, entre otros. Según los creadores de Abound, la versión de esta aplicación para sistema operativo Android será lanzada próximamente al mercado. Feliz noche para todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y al final el Cholo Simeone impuso su táctica sobre la técnica del Real Madrid. Empataron 2-2 y el Atlético avanzó a los cuartos de la Copa del Rey. En el Bernabéu, sorpresa a los 50 segundos, la perdió Pepe en la salida, contragolpe muy bien del Atlético, Griezmann que se la pone al Niño Torres y este define ante Keylor Navas para el 1-0. Nada que hacer. Y ya de ahí en adelante el Madrid tenía que marcar 4 goles. Comenzó a tomar la manija del partido y apareció en este tiro libre el empate. Muy mal el arquero Oblak y el cabezazo de Sergio Ramos para el 1-1. Así terminó el primer tiempo. En el segundo, otra vez el Madrid salió dispuesto a morir o vencer. Y apenas en el primer minuto se equivocó Sergio Ramos y otra vez cobró el Atlético. Gran jugada y gol del niño Fernando Torres. Sentó con un quiebre a Pepe y remató por debajo del cuerpo de Navas. 2-1 y ahí prácticamente se acabó la historia. Mal partido de James que estuvo hasta el minuto 70 y el empate otra vez. Con complicidad del arquero Oblak, el centro le hizo vista a la pelota y apareció Cristiano para con golpe de cabeza marcar el 2-2. Hoy el Madrid preparó una caldera, pero el Niño Torres fue el que incendió el Bernabéu. Y parecería que la crisis en el Barcelona se esfumó o se fue para el Madrid. Hoy, con equipo alterno, goleó al Elche y pasó a los cuartos de final de la Copa del Rey. 5-0 había goleado el Barcelona en la ida y para su visita al campo del Elche presentó un equipo lleno de suplentes. Sin embargo, esto no fue impedimento para que a los 21 minutos el francés Jeremy Mathieu abriera el marcador con este golazo. La puso en el ángulo imposible para el arquero. A los 40 quien apareció fue Sergi Roberto. El canterano desenfundó de zurda y amplió a 2 la ventaja para los de Luis Enrique. Antes de finalizar la primera mitad, falta sobre Munir que Pedro cambia por gol en una eliminatoria definida desde el juego en el Camp Nou. En el segundo tiempo el equipo culé bajó el ritmo y solo hasta el minuto 90 Adriano anotó el 4-0 definitivo. Goleada y clasificación a cuartos de final de Copa para el Barcelona, instancia donde enfrentará al Atlético de Madrid. Y atención a los hinchas de Millonarios, que hoy presentó a sus nuevas incorporaciones. Todavía no se retira del mercado de pases. Buscan 2 jugadores más. 6 fueron las caras nuevas que estuvieron presentes en la práctica de Millonarios. El de mayor renombre, Federico Insúa, argentino de pasado glorioso con Boca Juniors, pero presente incierto por su falta de continuidad. El fútbol es presente y la verdad que me siento muy bien como para seguir jugando y estoy contento de estar acá. La verdad que para mí es un paso muy importante. Procedente de Patriotas, el arquero uruguayo Nicolás Viconis espera ofrecer las garantías de las que careció Millonarios en el arco la temporada pasada. Creo que esta confianza que me han dado de llegar aquí para mí es un desafío muy importante. Espero estar a la altura y responder. El ataque será la última línea que reforzará la directiva albiazul para pelear por el título del primer semestre. En el día de hoy seguramente cerramos la posibilidad de un delantero adicional, de pronto extranjero y adicionalmente un colombiano. El cuadro embajador disputará 4 encuentros de preparación antes de su debut en la Liga Águila. Y con un esfuerzo muy grande, mañana comienza en Cali el Mundial de Ciclismo Pista. Muchos países presentes y, por supuesto, la selección Colombia siempre lista. Cali está lista para la Copa Mundo de Ciclismo en Pista que comienza mañana. El reto para la selección colombiana es grande. 15 deportistas integran la delegación nacional bajo la conducción de Johaime González y José Julián Velázquez. La carta femenina, Juliana Gaviria, una de las mejores pedalistas de nuestro país. Espero dar lo mejor de mí y siempre entregaré el 100% en las pistas. En hombres, Fabián Puerta es uno de los más recorridos y experimentados. Pensando ya en lo que es el Mundial en febrero, ya estamos clasificados.
entonces es un poco más de tranquilidad afrontar esta Copa del Mundo, pero obviamente afrontarla de la mejor manera del mundo porque soy líder del keirin y líder de la velocidad. Habrá récord de participantes, 314 ciclistas y un total de 39 países. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento. Hoy de rojo porque juega en América la hermosísima Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Mientras que Birdman y El Gran Hotel Budapest celebran ser las películas con más nominaciones a los premios Oscar, hay otros directores y actores que, a pesar de ser favoritos, se quedaron con un sinsabor al no ver su nombre en la prestigiosa lista. Birdman y El Gran Hotel Budapest celebran que son las mayores nominadas a los Oscar 2015, mientras que Boyhood, con 6 opciones, se quedó sin grandes categorías, sobre todo en el área de producción. Angelina Jolie con Unbroken e Interestelar con Christopher Nolan también fueron descartadas por completo del apartado del mejor filme. En el caso de Jolie, ni una sola categoría logró, a pesar de haber hecho una campaña bastante grande con su nueva incursión como directora. El gran sinsabor que, según la crítica, se puede describir de estas nominaciones es la eliminación de Jennifer Aniston como posible mejor actriz por su papel en Cake. Julianne Moore quiere llevarse el Oscar con su papel en Alice, pues es la 5ª vez que está nominada en esta categoría. Bradley Cooper repite por 3er año consecutivo en el apartado de los mejores actores, este año por El francotirador. Y el grupo estadounidense Maroon 5 estrena hoy el video de su canción Sugar. En esta oportunidad, Adam Levine, vocalista del grupo, quiso mostrar una faceta más dulce de la banda, por eso la temática del video se basa en pequeños espectáculos que ellos ofrecen en matrimonios de manera sorpresiva. Y varios estudios a nivel mundial han demostrado que las latinas somos las más atrevidas a la hora de comprar ropa interior. Pero ¿en qué lugar están las europeas o las asiáticas? Mi compañera Luisa Willes nos cuenta. Dime de qué lugar del mundo eres y te diré qué ropa interior usas. Aunque no se trata de estereotipar a la mujer, existen factores como el clima y la cultura que hacen que la ropa íntima cambie. Y a las latinas nos encanta la diversidad. Jugamos mucho más con los colores y con los materiales. No nos gusta, digamos, un solo tono y tenemos generalmente diferentes juegos de ropa interior para cada ocasión. Más cercano, digamos, que la comodidad a sentirse más sexys, entonces es mucho algodón. Las vemos mucho más románticas, son colores pasteles, de pronto estampados de florecitas chiquiticas. Las italianas son más sexys, más, digamos, con satín, un poco de dorado, de pronto usan más los ligueros. Uno de los propósitos del mes de enero de cada año es iniciar dietas o rutinas de ejercicios que nos permitan bajar esos kilos de más que nos dejó la Navidad y el Año Nuevo. Pues bien, hay que tener cuidado y no exagerar con esos métodos. Preste atención a las siguientes recomendaciones. El aumento proviene sobre todo de lo que es la zona abdominal, la zona de las caderas en las mujeres. Es importante desintoxicar el cuerpo, volver a una dieta balanceada e iniciar un acondicionamiento físico. La rutina debe empezar con un calentamiento. Skipping, hacemos acá, llevamos las piernas al pecho, después hacemos taloneo atrás y después hacemos jumping jacks. Luego se debe acelerar el metabolismo. El primer ejercicio es aquí cruzado, cruzamos codo con rodilla y después lo hacemos al frente, subimos las rodillas. Se finaliza con sentadillas y se procede a los abdominales básicos. Después lo puedes hacer cruzado, cruzas y para ya hacer el abdomen bajo, colocamos las manos debajo de la cola, relajamos la cabeza y bajamos las piernas. Recuerde los estiramientos antes y después de cada entrenamiento. Una rutina corta y fácil de hacer en casa. Y cambiamos de tema porque Paulina Vega, nuestra representante actual a Miss Universo, celebra hoy su cumpleaños en Estados Unidos.
justo en medio de la carrera por la corona más preciada del mundo. Ella aprovechó la ocasión para mostrar un poco más de piel junto a sus compañeras. Las candidatas a Miss Universo mostraron un poco más de piel en un desfile en traje de baño, en donde por supuesto Colombia, quien hoy cumple 22 años, exhibió su escultura del cuerpo tonificado. Por supuesto, la venezolana Gabriela Isler, actual Miss Universo, las acompaña en la agenda real. La mayoría de reinas llevaron vestidos de baño de una firma italiana de 2 piezas y al compás de música internacional bailaron y disfrutaron en la piscina. Un buen espacio para que fotógrafos y camarógrafos capturaran lo mejor de cada candidata. Las 88 concursantes continúan con las actividades programadas por el certamen, que el 25 de enero elegirá a la mujer más bella del mundo. Cuerpos muy tonificados. Y antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa después del noticiero. Las cosas que deben tener en cuenta a la hora de exponerse al sol. Fabricar joyas en filigrana. Hola, hoy estamos en Seattle, lugares que se abren para los artistas colombianos. Si hablamos de los Reyes Magos, no es que queramos crear rencillas entre ellos. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. ¿Se quedó contenta con las nominaciones al fin? Porque no me quedó claro, la vi como peleando. No, siento que el año pasado teníamos mejores películas en competencia que este, pero bueno, ahí están y me falta ver algunas, entonces todavía no puedo tener una opinión certeza. Hay, o sea, hay como 4 nada más de las nominadas que o es que usted ha aplicado la vista pirata. No, yo no he aplicado ninguna, yo no me las he visto todas. No hemos podido ver completa la selección sí, más de bien, películas. veámoslas todas que llegan como el 23 y ahí ya vemos si peleamos. Esperaré. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30, más CMI. Los espero en la emisión internacional con Gina Acuña. Gracias por acompañarnos.